Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Vimos a la mujer curada de flujo de sangre. Esta mujer que había estado impura por 12 años, mire, no solo la sanó de su mal físico, sino que la llamó hija. Mire qué privilegio. Y vimos también cómo resucitó a la hija del principal de la sinagoga. Ahí terminamos el capítulo 5, hoy comenzamos el capítulo 6 y el verso 1 dice: Salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndolo se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Ellos están admirados, mire, porque ya hemos leído que la enseñanza de Jesús tenía autoridad. Cuando él hablaba, había autoridad en sus palabras. Y en la sinagoga, siempre que alguien se paraba a enseñar, decía quién era su maestro, de qué escuela venía, quién era el rabino al que él seguía, fíjese. Sin embargo, en el caso de Jesús, no sucede así. Y era lo que les intrigaba. Por eso se preguntaban ellos, ¿de dónde tiene esa sabiduría? No querían creer que él era el Mesías, que por tanto tiempo lo habían esperado. El verso 3 dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Mire, le sacan aquí a la familia, a su mamá, a sus hermanos por nombre. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Para ellos era muy difícil creer que Jesús, a quien conocían desde vieron su crecimiento ahí en ese lugar, y también conocían a la mamá, porque mencionan a María y los nombres de los hermanos. No creían que pudiera tener esa sabiduría tan grande y pudiera hacer esos milagros maravillosos. Dice que se escandalizaban, porque para ellos era tropiezo creer en él, porque lo habían visto crecer en Nazaret y lo veían como a una persona común y corriente. Por eso era que ellos no creían, fíjense. ¿Y cómo es este? Decía. ¿Cómo este va a ser el rey de Israel? Ellos no les cabía en la cabeza. El verso 4 dice: mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Mire. Y a causa de esta forma de pensar de ellos, dice que no pudo hacer ningún milagro ahí. Así que, mire, no nos preocupemos nosotros si a veces nuestra propia familia no cree que el Señor ha hecho un cambio en nuestras vidas y que queremos vivir de una manera diferente. Mire, estamos viendo que a Jesús le pasó igual. El verso 5 dice: y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Mire la misericordia de Dios. No creían en él.
No creían que él fuera el Mesías de Israel. Pero mire, todavía puso las manos sobre unos pocos, dice, y los sanó. De nuevo nosotros vemos aquí la importancia de creer las palabras de Jesús, porque Él es la palabra. El verso 6 dice, y estaba asombrado, mire, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. A Jesús le asombró la incredulidad de esta gente, viendo los milagros, las maravillas que él hacía, oyendo con la autoridad que él enseñaba, no creyeron en sus palabras. Por eso, si usted está oyendo esta pequeña enseñanza esta mañana, usted es bienaventurado. Porque, ¿qué dijo Jesús en Juan 20, 28 y 29? Se lo leo. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted y yo somos bienaventurados. Creemos en Él con todo el corazón. Hemos dado nuestra vida, nos hemos rendido a los pies de nuestro amado Jesús. El verso 7 dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Y por qué los mandaba de 2 en 2 el Señor? Porque de acuerdo a la Torá, se necesitan 2 testigos para cualquier veredicto divino. El verso 8 dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Les dijo que no se preocupara. Cuando el Señor llama, cuando es Él el que hace el llamado, Él provee todo. El verso 10 dice, y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella, hasta que salgáis de ese lugar. El verso 11 dice, y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Mire qué lindo que nosotros estemos aquí oyendo las palabras del Señor Jesús. Es una bendición para nuestra vida, porque la palabra de Dios, lo hemos dicho muchas veces, es lo único que nos cambia, su palabra. El verso 12 dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Mire cuál era la predicación. Que los hombres se arrepintieran y que volvieran al Señor. Esa era la predicación. El verso 13 dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y esto es exactamente lo que dice Santiago 5. El verso 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El aceite es un símbolo del Espíritu de Dios. Una manera de tener la unción del Espíritu sobre nosotros es volviendo a su palabra, creyéndola y obedeciendo, siéndole fiel a ella.
porque eso nos va a hacer rejuvenecer como las águilas, dice la palabra. Hay enfermedades que son para que se manifieste la gloria de Dios, para que el Señor haga que esa persona se arrepienta, mire, que le dé su vida. El verso 13 dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan esos poderes en él. Seguro que a Herodes le remordía la conciencia porque él había mandado matar a Juan. Y este Herodes es el hijo de Herodes el Grande, aquel hombre que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús nació? Solamente para que usted se dé cuenta de qué clase de espíritu había en esa familia tan horrible. El verso 15, otros decían es Elías y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque, mire lo que dice el verso 17, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, pero no podía. Porque Herodes tenía a Juan sabiendo que era un varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndolo, se quedaba perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Mire lo que dice aquí, que se quedaba perplejo cuando Juan le hablaba. ¿Cuántas personas conoce usted que escuchan de buena gana la palabra de Dios, pero a la hora de la hora deciden no darle su vida a Jesús? Que el Señor ayude a esta gente para que crean, no en la gente que está hablando, no en nosotros, que crean en la palabra escrita, para que el Señor entre a sus vidas y haga un cambio, que es lo que necesita el mundo hoy en día. El 21 dice, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos, a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó, y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino te daré. Imagínense. El 24 dice, saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Mire, esta gente de verdad no tenía ningún temor a Dios. Mire cómo actuaba. Solo vea el nivel de perversión que tenían en su mente. Bien dice la palabra desde Génesis, que la gente mala no duerme sin haber hecho un mal en el día. Mire, esta gente de verdad que estaba terriblemente pervertida en sus pensamientos y en su corazón. No había luz. Y pidió que le dieran la cabeza de Juan.
en una fiesta. ¿Se imagina usted qué maldad tan, cómo se le podrá llamar a esto? Mire, es que ¿quién va a pedir esto tan horrible? ¿Ves? Una maldad horrible. El 25 dice, entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pues parece que no tanto, pero a causa del juramento y de los que estaban con ella en la mesa, no quiso desecharla. Él sabía que estaba haciendo mal. Él sabía que Juan era un hombre santo, un hombre justo, un hombre bueno. Pero pudo más el deseo maligno que él tenía en su corazón. Y si nos ponemos a pensar, descendiente de quién era Herodes, descendiente de Edom, de Esaú, el hermano de Jacob, ¿se acuerdan? Era edomita. ¿Y por qué Juan insistía en decirle, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, si este era edomita? Porque se había convertido al judaísmo. Y mire, él tenía que cumplir la ley. Se había convertido él. Por eso era que Juan, predicando, le decía lo que estaba haciendo mal para que se arrepintiera y dejara de estar haciendo el mal que hacía. Lo que este hombre estaba haciendo estaba en contra de la ley completamente, que este hombre estaba haciendo. Y aunque dice que le oía de buena gana, pudo más, mire, el pecado que él tenía en su corazón. El 27 dice, y enseguida el rey, enviando a unos de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue y decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre. El verso 29 dice, cuando oyeron esto sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Los discípulos de Juan. Juan también tenía seguidores, tenía discípulos. El verso 30 dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Se acuerda que salieron de dos en dos a predicar? Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo de comer. Imagínense. Y el 32 dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Aquí lo tengo que dejar porque el tiempo me ganó, pero vamos a seguir mañana leyendo este interesante evangelio que nos hace reflexionar, que nos hace pensar al llamado que Él ha hecho a nuestra vida. Arrepentirnos de la maldad y cambiar por medio de la enseñanza de su palabra, por medio de Jesús, la palabra de Jesús. Así que únase aquí conmigo para darle gracias al Señor por las peticiones contestadas y las que están pendientes. Ayúdeme a orar para que Él nos escuche y nos conteste pronto. Señor, bendecimos tu nombre y te agradecemos que estudiando tu palabra verso a verso nos acercas más cada día a ti. Muchas gracias por la instrucción de tu palabra, Señor, que nos abre el entendimiento y pones ese deseo en nuestro corazón de obediencia, Señor, llenándonos de tu paz. Muchas gracias, Padre. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades del pueblo y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros, rogándote que les quites el velo
para que puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo oro por Guatemala, Señor, para que ayudes a los líderes a que se acerquen a ti y puedan gobernar con tu paz y tu justicia a Guatemala. También te estamos rogando por el hermano Luis Maya, para que tomes tú el control de su vida, trayéndole paz a su corazón, que él sepa que tú caminas a la par de él, Señor. Oro por la hermana Mercedes, para que seas tú, mi Señor, quien le mande a la persona indicada de rentar el estudio, y ella pueda estar tranquila sabiendo que tú tomaste el control de esto. También te rogamos por una bendición para Addison, esta jovencita que necesita liberación. Ayúdala, Señor. Te pido por Gabriel. Su mamá está rogando para que se aparte del vicio y pueda encontrar el camino para seguirte a ti. Contéstale a esta mamá su petición. También te pongo a esta jovencita, a Leslie, para que seas tú quien la sane. Pon tu mano preciosa sobre ella, Señor. Por Gabriel, este jovencito con los riñones dañados, Padre amado, sánalo. Te lo pedimos con todo el corazón. Pero también te pedimos que sanes el matrimonio de sus papás y no permitas que el enemigo ponga sus manos ahí, Señor. Por Javier Fernández, ayúdalo, Padre amado. Tú conoces su situación. Protégelo. Háblale directamente a su corazón, Señor. Que él sepa que tú estás con él. Y toca el corazón de Alicia, su esposa, llenándola de tu paz. Y para que ella vea que tú todavía tienes tu mano levantada haciendo milagros. Y ponemos entre tus manos a nuestra querida hermana Angelita. Ayúdala con fortaleza y con salud, Señor. Ella es tu sierva. Por Dylan Morales, este jovencito con agua en el cerebro. Seguimos orando por él hasta verlo de pie. Por Ivania Avellán, seguimos orando con fe por sanidad para toda su familia. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Señor. Y te rogamos por estas personas diagnosticadas con cáncer. Marvin Aguirre Flores, diagnosticado con cirrosis. Él es tu hijo, Señor, ayúdalo. Haz tu voluntad en su vida. Por Edgar, de 45 años, que se encuentra solo en este lugar, Señor. Ayúdalo. Por Andrés, de 23 años, con 3 niños. Ayúdalo, Padre. Por Cecilia Moncayo, con leucemia. Ten misericordia, Señor. Por Miguel Vides, de 45 años, con cáncer en la próstata y en los huesos. Ten misericordia de él, Señor. Por José, con cáncer de intestino. Por Irma Fábregas, pon tus manos, Señor, de poder sobre ellos. Por Luis Miguel García, tócalo, Señor. En esta familia hay niños pequeños. Sánalos, Padre. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. En tus manos la dejamos, Señor. Y ponemos a nuestros queridos hermanos Molina, que son tus siervos y lo hacen todo con alegría de corazón. Bendícelos, Señor. Mándales ángeles con un toque de sanidad. Por ese grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti. Llámalos por nombre. Ellos son el futuro de la iglesia, Señor. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos. Y te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor, que necesita un milagro en su cuerpo. Dale riñones nuevos, Señor. A la Raquelita, destápale las arterias. A la Carol, a la Susi, mándales ángeles ministradores que las cuiden y que las aconsejen, Padre. Por Audrey, sánala, Señor, es tu sierva. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada con tus ángeles que la cuiden y la defiendan y le recuerden lo que aprendió de niña, para que no se salga del camino.
por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado y corran a tu encuentro, Señor, para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo, instrúyelo, Señor, por las noches, háblale, para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches y aconséjalo. Por los matrimonios, tú estableciste la familia. Bendícelo, Señor. Y por la audiencia de Guatemala, Señor, Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna. Porque todas estas cosas las pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, si Él lo permite. Mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendición.